Hoy vamos a hablar en líneas generales del juicio o procedimiento abreviado en materia penal. Seguramente has escuchado hablar de este procedimiento, pero ¿qué implica realmente? ¿Es una herramienta eficiente o una amenaza para el derecho a un juicio justo? En los próximos minutos voy a ofrecer un panorama general sobre el instituto del juicio abreviado, explicando sus aspectos clave y su impacto en nuestro sistema penal. ¿Qué es el juicio abreviado? El juicio abreviado es un procedimiento especial en el que el imputado, es decir, una persona acusada de haber cometido uno o varios hechos de naturaleza penal, y el fiscal llegan a un acuerdo. El imputado admite su culpabilidad a cambio de una pena menor, evitando así un juicio largo y costoso. Esta práctica tiene su origen en la tradición anglosajona, especialmente en Estados Unidos, donde es conocida como plea bargaining o acuerdo de culpabilidad. Pero en Argentina, a diferencia de Estados Unidos, el fiscal no puede cambiar los hechos imputados ni los cargos, debido al principio de legalidad que protege a las partes del abuso del poder acusatorio. ¿Cómo funciona el juicio abreviado? El proceso de juicio abreviado en Argentina se estructura en 3 pasos clave. Primero está la propuesta del fiscal. El fiscal ofrece una pena menor a la pena que pedirá en caso de realizarse el juicio oral y público. Luego viene la aceptación del acusado. El acusado reconoce los hechos, esto es asimilable a una confesión, y acepta la calificación legal del delito y la pena acordada previamente con el fiscal y su abogado defensor. Por último tenemos la intervención del juez. El juez analiza el acuerdo que deberá oralizarlo el Ministerio Público Fiscal, esto es la Fiscalía, en una audiencia de juicio abreviado y si lo considera acorde a derecho lo aprueba, es decir, lo homologa dictando la sentencia sin necesidad de que haya que realizar con posterioridad un juicio oral completo. Es más, la aceptación por parte del imputado de esta modalidad que pone fin al proceso penal implica la renuncia a un juicio público, oral y contradictorio. Necesito que me conteste bien fuerte al micrófono. Bien. El fiscal y su defensor me están manifestando en esta audiencia que quieren llegar a un acuerdo de juicio abreviado. ¿Qué significa esto? Que si usted me responde las preguntas que yo le voy a realizar y son acordes a la decisión que yo tengo que tomar, no se iría a un juicio oral público y contradictorio, bien, donde se llaman a todos los testigos, se toman todas las pruebas que las partes ofrezcan, sino que se simplifica ese juicio, pero la base de esa simplificación es que usted tiene que aceptar, no, depende de lo que usted me diga, los hechos que ha relatado el Ministerio Público Fiscal. Una distinción importante en nuestro sistema penal es que, aunque el juicio abreviado busca agilizar la resolución de casos, el juez tiene la última palabra para garantizar que no haya irregularidades o abusos de poder en el acuerdo. Sin embargo, el juez no puede modificar los términos del acuerdo alcanzado entre el fiscal y el imputado, por lo que solo puede aprobarlo o rechazarlo en su totalidad. Incluso el juez podría no solo rechazar el acuerdo, sino también sobreseer al imputado si considerara, por ejemplo, que el hecho imputado no constituye delito, asegurando de esta manera de que no se condene por una conducta que no es punible. ¿Cuáles son las ventajas del juicio abreviado? Las ventajas de este tipo de procesos son varias, especialmente en términos de eficiencia. En primer lugar, tenemos un ahorro de tiempo y de recursos. Es lo que en la jerga forense denominamos economía procesal. Se evita un juicio largo, liberando tiempo y dinero tanto para el sistema judicial como para las partes. En segundo lugar, tenemos una resolución rápida. Los casos se resuelven con mayor celeridad, evitando la dilación de los procesos. Como tercer lugar, podría redundar en un beneficio para el acusado. Al aceptar su culpabilidad, el acusado podría obtener una pena reducida en comparación con lo que podría enfrentar en un juicio completo. También es relevante la seguridad para ambas partes. Tanto el imputado como la fiscalía eliminan la incertidumbre de un juicio oral donde el veredicto podría ser impredecible. Esto es que podría obtener una absolución, una condena mayor, una condena menor o igual a la que se acuerda con el fiscal. También este proceso tiene desventajas y estas desventajas no las podemos ignorar.
En primer lugar, implica una presión sobre el imputado. En ciertos casos, el juicio abreviado puede llevar a que personas inocentes se sientan obligadas a declararse culpables para evitar una pena más alta en un juicio oral, lo que viola el principio de no autoincriminación. Esta situación puede implicar una forma de extorsión, donde el acusado cede ante la amenaza de la Fiscalía de solicitar una condena más severa, generando una injusticia al preferir una sentencia menor en lugar de arriesgar un castigo desproporcionado. En segundo lugar, encontramos una reducción del juicio oral y público. Al no haber juicio oral, se pierde la transparencia que ofrece un juicio frente a la sociedad. Tercer lugar, participación limitada de la víctima. En algunos casos la víctima puede sentir que su voz no fue escuchada, ya que el proceso es mucho más cerrado y rápido. Y por último tenemos el interés público. En delitos graves, la comunidad puede percibir que el juicio abreviado no satisface el interés de justicia. En cuanto a la oportunidad para la celebración de este tipo de acuerdo, dentro del marco del sistema acusatorio vigente en la mayoría de las provincias argentinas, el acuerdo de juicio abreviado puede ser solicitado desde la formalización de la investigación penal preparatoria, esta es la primera audiencia en que se le imputa un delito a un ciudadano, hasta la audiencia de control de la acusación, que en el sistema acusatorio adversarial es la audiencia que marca la antesala al juicio oral y público. El Ministerio Público Fiscal puede pedir al juez de control de garantías que se proceda de esta manera, incluyendo su solicitud en la acusación. Para proceder, el imputado y su defensor deben aceptar expresamente los hechos, la participación del acusado, la calificación legal, la pena y los antecedentes de la investigación. El juicio abreviado, a mi entender, y a diferencia de otras opiniones, no es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, como podría ser, como ejemplo, la suspensión de juicio a prueba o la conciliación penal, y ello por las siguientes razones. El juicio abreviado es una forma simplificada del proceso penal regular, no una alternativa al mismo. En el juicio abreviado, el imputado acepta su culpabilidad y la pena propuesta. Resulta en una sentencia condenatoria al igual que en un juicio ordinario. Y por último, no evita la condena ni que el condenado quede sin antecedentes penales. O sea que en conclusión no busca resolver el conflicto entre las partes, sino agilizar el proceso judicial. Otra de las características importantes es la existencia de varios imputados en el mismo hecho. Esta circunstancia no impide que uno de ellos celebre un acuerdo de juicio abreviado. Sin embargo, el acuerdo de un imputado no puede afectar a los demás, es decir, ser usado como prueba en contra de los demás imputados por los mismos hechos referidos en el acuerdo. Este instituto tampoco ha quedado exento del debate sobre su constitucionalidad. Algunos críticos en la doctrina sostienen que este procedimiento podría violar el derecho a un debido proceso y el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, la mayoría de los tribunales en Argentina han determinado que es constitucional y además está previsto en los códigos procesales de prácticamente todas las provincias, siempre que se respeten ciertas garantías como el consentimiento libre del acusado y la intervención del juez para garantizar que el acuerdo sea razonable y se establezca dentro del marco legal. En conclusión, el juicio abreviado es una herramienta útil para agilizar el sistema judicial, pero plantea dilemas éticos y prácticos que debemos seguir discutiendo. Su correcta aplicación es clave para garantizar que la justicia no solo sea eficiente, sino también justa para todas las partes involucradas. La justicia no debe ser ni demasiado lenta ni demasiado apresurada, porque en ninguno de estos extremos hay justicia. Su equilibrio radica en ser lo suficientemente ágil para ser oportuna, pero lo bastante profunda para ser justa. Me gustaría saber qué opinión te merece este instituto del juicio abreviado. ¿Crees que es una solución o un problema cuya utilización abusiva puede llegar a vulnerar garantías fundamentales de los ciudadanos dentro del sistema penal? Los leo en los comentarios. Si te interesa conocer más sobre estos temas, no olvides suscribirte al canal y darle like a este video. Hasta la próxima. ¿Me entendió?
Sí. Yo le voy a preguntar concretamente, señor Carvalho, ¿usted reconoce, acepta que ha sido el autor y usted ha cometido los hechos que ha invocado el Ministerio Público Fiscal